¿Sabían que el rey del blues era un analfabeto funcional que aprendió a leer y escribir gracias a su primera esposa? ¿O que tuvo 15 hijos con 15 mujeres diferentes? ¿O que se pasó la vida entera en la carretera, dando más de 15.000 conciertos? Pues pónganse cómodos, porque hoy vamos a destripar la increíble, accidentada y fascinante vida de Riley B. King, más conocido como B.B. King, la leyenda que hizo llorar a su guitarra. Todo empieza en una plantación de algodón en Mississippi, en 1925. El pequeño Riley no tuvo una infancia de cuento de hadas, precisamente. Sus padres se separaron cuando él tenía 4 años y su madre murió cuando tenía 9, así que acabó viviendo con su abuela. ¿Y qué hacía un niño negro y pobre en el Mississippi de los años 30? Pues trabajar en el campo, claro. Desde bien pequeño, se dejaba la piel recogiendo algodón por 35 centavos al día. Pero en medio de tanta dureza, había 2 cosas que le daban vida: la iglesia y la música. En la iglesia de su pueblo, Riley descubrió el gospel y a su predicador, Archie Fair, que tocaba la guitarra mientras cantaba. El niño quedó hipnotizado. Él quería hacer eso. Así que su tía le compró su primera guitarra por $15, una fortuna para la época. Riley empezó a tocar de oído, imitando a los músicos de blues que escuchaba en la radio, como Blind Lemon Jefferson y T-Bone Walker. Su primer público fueron las mulas del campo, que seguro que flipaban con sus primeros acordes. Con 18 años, ya cansado del algodón, se mudó a Memphis, la meca de la música. Allí buscó a su primo, el famoso bluesman Bukka White, para que le enseñara los secretos del oficio. Bukka lo acogió y le enseñó a ser un profesional. Riley empezó a tocar en la calle, en garitos, donde fuera. Su estilo era único. No tocaba 1000 notas por segundo, pero cada nota que daba te llegaba directa al corazón. Tenía un vibrato con la mano izquierda que era pura magia. En Memphis consiguió un trabajo en la estación de radio WWDIA. Empezó como DJ en un programa llamado Sepia Swing Club. Como necesitaba un nombre artístico pegadizo, empezó a llamarse Bill Street Blues Boy, que luego acortó a Blues Boy y, finalmente, a B.B. Así nació B.B. King. Gracias a la radio, su popularidad se disparó. La gente llamaba pidiendo sus canciones y él, ni corto ni perezoso, se grababa a sí mismo y lo ponía. Y aquí llega una de las anécdotas más famosas de su vida: la historia de Lucille. Una noche, B.B. estaba tocando en un salón de baile en Arkansas. De repente, 2 tipos empezaron a pelearse por una mujer. En medio de la trifulca, tiraron un barril de queroseno y todo el local empezó a arder. ¡Sálvese quien pueda! Todo el mundo salió corriendo, incluido B.B. King. Pero una vez fuera, se dio cuenta de algo terrible. Se había dejado su guitarra dentro. Sin pensárselo 2 veces, volvió a entrar en el edificio en llamas para rescatar a su amada guitarra de $30. Al día siguiente, se enteró de que la mujer por la que había empezado la pelea se llamaba Lucille. Y como lección para no volver a hacer semejante estupidez por una mujer, decidió llamar a esa y a todas sus futuras guitarras Lucille. En los años 50, su carrera despegó a lo grande. Firmó con RPM Records y empezó a encadenar éxito tras éxito. 3 O'Clock Blues fue su primer número 1 nacional y le abrió las puertas de todo el país. Se compró un autobús, al que llamó Big Red, y se lanzó a la carretera con su banda. Y cuando digo a la carretera, lo digo en serio. B.B. King era una máquina de hacer conciertos. Llegó a dar más de 300 shows al año. Su vida era el blues, el escenario y la carretera. Pero no todo era un camino de rosas. B era un jugador empedernido. Se dejaba fortunas en el póker y las apuestas. Además, su vida personal era un caos. Se casó 2 veces, pero sus matrimonios fracasaron porque, según él, estaba casado con la música. Y con Lucille. Y bueno, lo de los 15 hijos con 15 mujeres distintas ya nos da una idea de que la fidelidad no era su fuerte. Él, sin embargo, siempre se hizo cargo de todos ellos y se aseguró de que tuvieran una buena educación. A finales de los 60, cuando el blues parecía perder fuelle frente al rock, B.B. King resurgió de sus cenizas. ¿Cómo? Gracias a los rockeros blancos que lo adoraban. Músicos como Eric Clapton, Mike Bloomfield,
¿O los Rolling Stones? No paraban de decir que B.B. era su ídolo. Esto hizo que un nuevo público, joven y blanco, lo descubriera. Empezó a tocar en festivales de rock y en universidades, y en 1969 llegó su pelotazo definitivo, The Thrill Is Gone. Esa canción, con su arreglo de cuerdas melancólico y su solo de guitarra inolvidable, se convirtió en su himno y le dio un Grammy. A partir de ahí, B.B. King ya no era solo un músico de blues, era una estrella mundial. Los años 70, 80 y 90 fueron una consagración. Llenaba estadios en todo el mundo, desde el Royal Albert Hall de Londres hasta el Budokan de Japón. En 1979 fue el primer artista de blues en actuar en la Unión Soviética. Imagínense a los rusos flipando con el vibrato de Lucille. Colaboró con todo el mundo, desde U2 hasta Eric Clapton, con quien grabó el álbum Riding with the King en el año 2000. Un éxito masivo que le dio otro Grammy. Recibió todos los premios habidos y por haber. Entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Le dieron la Medalla Presidencial de la Libertad, doctorados honoris causa. Era una institución. Pero a pesar de la fama y el dinero, él nunca perdió su humildad. Seguía siendo aquel chico de Mississippi que amaba la música por encima de todo. Siempre se sentaba para tocar, algo que empezó a hacer por comodidad y que se convirtió en su seña de identidad. Y siempre trataba a su público con un respeto y un cariño enormes. En sus últimos años, a pesar de su diabetes y su edad avanzada, siguió en la carretera. No sabía vivir de otra manera. Su último concierto fue en Chicago en 2014. Ya estaba muy débil, pero allí estaba él, con su Lucille dándolo todo. El 14 de mayo de 2015, el rey del blues nos dejó. Murió tranquilamente mientras dormía en su casa de Las Vegas, a los 89 años. B.B. King no fue solo un guitarrista, fue un embajador del blues. Llevó un género nacido en la pobreza y la opresión a los escenarios más importantes del mundo. Demostró que con una guitarra, 6 cuerdas y mucho sentimiento, se podía contar la historia de un pueblo y emocionar al planeta entero. Su legado es inmenso y su influencia eterna. Cada vez que un guitarrista estira una cuerda hasta hacerla llorar, ahí está el espíritu de B.B. King. Y hasta aquí la increíble historia del rey del blues. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían la historia de Lucille? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de dejar un buen like, que ayuda un montón. Y si no quieren perderse más historias fascinantes como esta, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.